Bien, continuamos en la revista 110. Le damos la bienvenida al doctor Henry Merán, exdiputado y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, doctor. Gracias, mis distinguidos amigos. Muchas gracias. Para mí un honor y un placer estar de nuevo en la revista 110. Doctor, hay un tema con el que quiero iniciar porque usted se está hablando hace mucho tiempo de esto y aunque usted conoce bien cómo se manejan esos temas en el Congreso, háblenos un poquito de la ley de extinción de dominio y la posición de ustedes como Fuerza del Pueblo. Mira, nosotros conocimos como legislador por 4 años, incluso siendo presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y siendo miembro anterior a ello, sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, que es un proyecto en gran medida anhelado, no solo por una parte importante de la sociedad dominicana, sino por entes internacionales que entienden, y al igual que nosotros, que es un instrumento importante de combate a la corrupción, no solo administrativa, sino a todos los niveles, porque eso es lo primero que hay que aclarar con relación. Doctor, hay un tema que ahora que usted está hablando de eso, usted conoce la estructura del proyecto. Y ayer traté de leer el contenido exacto. ¿Qué es realmente, qué es lo que tiene la ley de extinción de dominio? Cuando vi la parte de que se quiere excluir la parte fiscal e impositiva de la ley, yo digo, pero mira, el espíritu de la ley no es malo, si es que no tiene otra cosa, porque es todo recurso de cualquier persona imputada pasa al Estado, o sea, el control lo pierde. Ahora, cuando el proceso termina, esa persona posiblemente se le devuelvan todos sus bienes, menos los que están en el problema que él tenía. Por ejemplo, a ti te agarran con 100 kilos de droga y tú vas a caer preso por 100 kilos de droga. Pero si tú tenías 5 casas, 20 carros, 2 fincas, eso seguirá siendo tuyo, eso nunca se incauta. Y eso pasa con la droga, con la corrupción. Hablen un poquito de esa parte, ¿por qué es que es una ayuda para la lucha contra la corrupción? ¿Y cuál es el significado? Mira, Michelle, brevemente, y siendo lo menos técnico jurídico posible. Claro, porque la gente no acaba de entender. Sí, lo primero es que este proyecto o estas legislaciones que están de alguna manera planteándose fundamentalmente en toda Latinoamérica, debería llamarse Ley de Extinción de la Propiedad o de Ley de Limitación del Derecho de Propiedad, porque en el fondo la extinción del dominio va referida fundamentalmente a la propiedad sobre el bien. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de extinción de dominio se refiere en primer lugar a un concepto puntual y en segundo lugar a un esquema jurisdiccional para promover la extinción del derecho de propiedad sobre determinados bienes en paralelo o sin tener que ver con el típico juicio penal por infracciones penales que declara la extinción del derecho de propiedad por sentencia en la jurisdicción penal. Cualquier otro bien. Por supuesto. Actualmente en la legislación dominicana, para extinguir el dominio de un bien, tiene que ser producto de un proceso penal. De esa que incluya esa misma propiedad. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que plantea este proyecto de extinción de dominio? Y lo demás de Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia está aprobado ya la ley y en otros países latinoamericanos. Lo que plantea es que independientemente del tipo penal, llámese, de la infracción penal perseguible hacia el ciudadano, que devendría evidentemente en la incautación, confiscación y evidentemente de sus bienes, independientemente de eso, hay otra vía jurisdiccional o habría otra vía jurisdiccional para perseguir no la persona penalmente hablando, sino los bienes. Ojo con esto, en un esquema de extinción de dominio no se persigue la persona y mucho menos penalmente, lo que se persigue es el bien que se reputa que fue obtenido ilícitamente y entonces bajo un esquema, como plantea este proyecto, de una jurisdicción independiente,
y bajo un esquema de inversión del fardo de la prueba. O sea, que tú tienes que probar de dónde lo sacaste. El origen del bien, por supuesto, que es contrario. O sea, que si tú tienes un bien que lo recibiste de una herencia antes de tú cometer el delito, en vez, y lo puedes probar. En vez del Ministerio Público, en este caso en materia penal, o en todo caso el Estado Dominicano, probar el origen ilícito de ese bien, el procesado, en este caso, bajo el sistema de extinción de dominio, es que tiene que probar, llámese el titular del derecho de propiedad, es el que tiene que probar el origen del bien. ¿Está la fuerza del pueblo de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio? Siempre lo ha estado, Michelle. ¿Está de acuerdo? ¿Y qué problema es que hay ahora mismo que se retiró una parte porque sacaron los impuestos? ¿Debieran ser la ilusión fiscal parte de la ley de extinción de dominio? ¿Estar incluida o no? Mira, la ley de extinción, el proyecto de extinción de dominio no se ha aprobado porque hay, y yo entiendo que debe de observarse ese aspecto siempre, hay un problema de constitucionalidad. Como abogado, y en este caso que me he dedicado al derecho constitucional, incluso como profesor por casi 20 años, puedo señalar que es un proyecto que tiene vicios graves de constitucionalidad. En primer lugar, hay un problema de retroactividad de la ley. Que parece que es el más importante. El más importante, sin duda. Te viola el artículo 40 y el artículo 62. O sea, que un proyecto, usted dice que es un proyecto que nacería muerto. Inmediatamente alguien lo recurre al Constitucional y ya lo declara. Al otro día estaría en el Constitucional después de ser promulgado. Sin lugar a dudas, y peor aún, con éxito, con las altas posibilidades, si no todas, de ser declarado inconstitucionalidad. La ley nacería bajo el esquema que está sometido el proyecto, nati muerta, porque no hay posibilidad de que tú puedas en ese proyecto salvar el tema de la irretroactividad. Igualmente, está claro que bajo un esquema como que se está planteando, se está violando el principio de presunción de inocencia, o un principio fundamental en el procedimiento en todos los niveles del sistema de justicia dominicano. Yo diría... Eso es lo que estamos perdiendo el tiempo. No, mi querido Michel, el proyecto se debe aprobar y la fuerza del pueblo ha propiciado y ha apoyado su aprobación. Lo que tiene es que corregirse, y eso es lo que se ha señalado desde la fuerza del pueblo, y han señalado los entes que tienen que ver con este tema, nuestro vocero en el Congreso, la Secretaría de Asuntos Legislativos que nosotros dirigimos. Hemos señalado que lo que tiene es que corregirse los vicios de constitucionalidad que tiene el proyecto para finalmente tener una ley que no termine en el Tribunal Constitucional siendo declarada inconstitucional, mejor dicho, una ley que nazca nati muerta. Si esos aspectos se corrigen, nosotros entendemos que sería una buena ley y que contribuiría, sin lugar a dudas, al adesentamiento no solo de la administración pública, sino del ejercicio comercial, empresarial, fiscal, en todos los ámbitos de la vida nacional. La comisión bicameral que está discutiendo el asunto concluyó que le va a dar el visto bueno. Eso se produjo casi abruptamente, sin que realmente se produjera una unificación de criterios, porque fíjese cómo usted piensa, pero hubo un acuerdo. ¿Qué fue lo que facilitó, lo que viabilizó ese acuerdo dentro de esa comisión? Bueno, al parecer la comisión bicameral va a rendir un informe positivo, con el apoyo únicamente... Con esos vicios. Sí, sin lugar a dudas. Por eso la fuerza del pueblo y otros partidos de oposición están señalando esos vicios. Sí. En primer lugar, no nos oponemos jamás, al contrario, lo hemos promovido el proyecto y queremos su aprobación desde la fuerza del pueblo. Ahora, lo que demandamos es que esos vicios sean corregidos. Lo que se ha hecho en la comisión bicameral es mantener los vicios de constitucionalidad y al parecer se va a rendir un informe manteniendo esos vicios. Incluso se ha creado una especie de figura jurídica que un profesor nuestro en la universidad
ya me primé de Valencia, España, le llamaba huevos jurídicos, y se ha creado una terminología de retrospectividad de la ley, de alguna manera para suplir, ¿verdad?, de forma errónea y sin ningún tipo de fundamento constitucional, el vicio de inconstitucionalidad que deviene de la irretroactividad de la ley. Una irrespectibilidad de 20 años es simplemente decir que la ley que se va a aprobar es retroactiva 20 años. Pero, doctor, si eso está tan claro, igual que la presunción de inocencia, y está tan claro que todo el mundo la quiere aprobar y que es una ley que nacería muerta, ¿cuál es la prisa que tienen sobre todo los sectores internacionales y el mismo presidente de la República que tiene, se le ve la motivación? Aquí todo el mundo está en aprobar, es más, se va a aprobar ahora. Y sus altos funcionarios, pero ¿qué está pasando que hay tanta prisa aunque se apruebe algo mal? Sí, nosotros... ¿Es que los Estados Unidos están presionando? No, sin lugar a duda, Estados Unidos y otros países, ¿verdad?, entienden que esa ley, el modelo que define, es conveniente para países en vía de desarrollo como el de nosotros, donde tiene sistemas de gobierno frágiles en términos de corrupción administrativa, eso está totalmente claro, y también que tiene de alguna manera un sistema empresarial débil que vulnera una serie de parámetros con relación al régimen fiscal. Ellos están convencidos. Nosotros, yo creo, el pueblo dominicano, los partidos políticos, estamos también convencidos. Ahí no hay discrepancia con relación a la necesidad y la conveniencia de la ley. Y yo diría que de corregirse estos vicios, todos participaríamos animadamente en su aprobación. Ahora bien, lo importante es, primero, corregir los vicios y en segundo lugar, que la ley no termine prácticamente en un esquema de infuncionabilidad constitucional, que estemos peor que como estamos. Yo diría, mis distinguidos amigos, que este proyecto tiene la misma particularidad procedimental desde el punto de vista constitucional que tiene el aborto con el Código Penal. Usted le pregunta al pueblo dominicano y el 80%, si no más, estaría de acuerdo con las tres causales. Antes de ese tema... si me permite un segundito. Ahora, ¿qué ocurre con las tres causales? Y peor aún con el aborto abierto. Tienen detenida el Código Penal, que es más importante. Que es más importante. Pero ¿por qué no pueden aprobarse ni siquiera las tres causales? Con la cual yo y la amplia mayoría del pueblo dominicano entiendo está de acuerdo. ¿Por qué no puede aprobarse? Bueno, porque hay un impedimento constitucional que establece el artículo 37 de la Constitución. Aprobar un sistema de aborto en cualquier modalidad deviene inconstitucional porque se le impone el artículo 37 que protege la vida desde la misma concesión, y los médicos saben perfectamente de qué trata eso, hasta la muerte. ¿Qué ocurre con la ley de extinción de dominio? Exactamente lo mismo. Todos la queremos, estamos de acuerdo con ella, pero tiene que adaptarse a la constitucionalidad que define el sistema de la República Dominicana. ¿Por qué se quiso incluir el tema de la elusión fiscal aquí? ¿Es que la elusión fiscal no está tipificada como una infracción? No. La elusión fiscal técnicamente... No es evasión, ¿eh? No es evasión. Cuando tú, sin violar normativa vigente, tú pagas menos. Sí, el término de la elusión fiscal es un término europeo. Eso es buscársela. Sí, en buen dominicano. Eso es buscársela. Yo me la busqué para pagar menos. Sí, es buen dominicano. Pero en Estados Unidos tú ves los letreros que te dicen defiéndete del líder. O sea, tú te puedes defender utilizando la ley. Pero Estados Unidos es perfectamente legal y más aún. Estados Unidos tiene un sistema anglosajón pragmático, incluso un sistema consuetudinario, que si tú no violas los principios básicos del derecho americano y no violas ninguna jurisprudencia de sus tribunales, tú puedes buscártela en buen dominicano utilizando ese lenguaje de la manera más conveniente y tú no tendrás problemas. Aprovechar un huequito que hay por ahí. Sin lugar a dudas. Eso es la elusión fiscal. Pero aquí decíamos el otro día en un programa que yo recuerdo cuando tú ibas a la Florida,
a lo que hoy es esa zona de Dayland y que está, ya ahí no se puede caminar. Que todos los solares estaban llenos de vacas. Y tú dices, ¿por qué? Porque tú le ponías 2 vacas y no tenías que pagar impuestos porque era rural. Así es. Era producción. Eso es ilusión. Ahora, la ilusión... Pero había que poner las 2 vacas. Sí, ahora, ¿por qué claro. se quiso incluir ahora en esta ley de extinción de dominio? Esa figura la ha promovido un partido de oposición, la ha promovido el Partido de la Liberación Dominicana fundamentalmente. La Fuerza del Pueblo no es que ha promovido esa figura. Y entendemos, a título particular, que tiene que ver con que si el diseño de la ley de extinción de dominio procura perseguir o clarificar la obtención y el origen de todo tipo de bienes, no solamente de la clase política, repito, sino en toda la índole del sistema económico dominicano, pues se entiende que esos bienes también deberían de ser, de alguna manera, sometidos al control, no significa que sean ilegales, que sean ilícitos, sino al control de la ley de extinción de dominio. Una bandera, ¿verdad?, de lucha en cuanto a el proyecto a lo interno de la comisión ha sido incluir esa figura que ha sido promovida, repito, por el partido que acabo de señalar, y yo diría que es conveniente, ¿verdad?, también incluirla. El propio presidente de la comisión, el senador Catrín, señaló que se insinúa que sectores del gobierno no le interesan la figura. Yo escuché al presidente de la comisión bicameral, el senador Catrín, diciendo que él conversó incluso con el presidente de la República y le dijo que no tenía ningún motivo, evidentemente, para que no se incluyera esa figura. Entonces, si el presidente ¿Y no será que hay mucha gente que piensa que es cuchillo para su garganta? No. Que yo no voy a aprobar una ley que a mí mismo me pueda perjudicar. No, de ninguna manera, porque podrían algunos pensar eso. Michel, Bueno, porque si la ley no es retroactiva, pero es retroactiva y te incluye la ilusión. Tú me dices, me metieron en un proceso y me pueden quitar cualquier cosa, porque usted acaba de mencionar un dato que aquí la gente no ha mencionado mucho, que es el del fardo, el fardo inverso de la prueba. La inversión del fardo del fardo de la prueba. Claro. Tú tienes que probar lo que tú tienes no tienen que probártelo a ti. Claro, pero hay un tema importante con relación a la ilusión. La ilusión no define la ilicitud de los bienes, porque se habla, por ejemplo, de los bienes del presidente de la República. Aún no esté en sus bienes, que desconozco eso, en territorio dominicano, el origen de esos bienes se reputa totalmente ilícito y es de dominio público que esos bienes son lícitos, porque el hecho de tú tener bienes incluso fuera del país no define ilicitud, como también, en el caso del presidente. Pero eso se discutió también, y eso usted sabe, que presentar unos bienes no es que esos bienes sean ilícitos. Pero no. El hecho de usted declararlo como funcionario, si yo tengo esto antes de ser funcionario, no quiere decir que el origen de esos bienes sea lícito. No. Entonces, ¿qué pasa? Como la mayor cantidad de esos bienes vienen del sector privado y han prescrito, eso, cuando esas prescripciones se van, que son fiscales, se van a ilusión. Entonces, ahí, en esa parte, es que todo pero sin lugar a mezcla. Sin lugar a dudas, mi distinguido Michel, siempre lo que la ley va a procurar, sea vía evasión, elusión, corrupción administrativa de cualquier tipo, siempre lo que la ley va a procurar es perseguir los bienes de origen ilícito. El que tiene su cuenta clara y sus bienes son lícitos, sea que se apruebe una modalidad o que se apruebe la otra, no tendrá ningún tipo de problema. ¿Y cuál es el procedimiento para decidir sobre la extinción del dominio? Bueno, fulano de tal tiene estos bienes, yo le estoy pidiendo explicación, él dice cómo lo consiguió, ¿quién determina que él no está justificando esos bienes adecuadamente? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Sí, sin lugar a dudas. Si eso no representa un peligro en un país donde se practica el populismo penal. Mire, yo entiendo que es una legislación altamente delicada,
que si no se aplica con la madurez de un sistema político y económico desarrollado, aún sea en una democracia en vía de desarrollo como esta, puede ser altamente peligroso, incluso promover hasta persecuciones políticas. Si no se aplica, porque este es un modelo jurídico que en democracias y en sistemas, repito, políticos y económicos desarrollados, funciona bastante bien porque la madurez en términos políticos y la conciencia ciudadana no permite los abusos y las persecuciones. Ahora bien, si llegara un gobierno, evidentemente no entiendo que ese sea el caso del presidente Abinader, jamás. Ahora, si llegara un gobierno troglodita, bajo los esquemas orgánicos y funcionales de décadas anteriores, digamos hasta de siglos, evidentemente que podría utilizar esta ley para desatar una cacería en contra no solo de la clase política, sino en contra sobre todo del sector empresarial y comercial. Pero eso no se ha hecho con la ley de lavado de activos, se ha manejado bien. Yo pensaba que la ley de lavado de activos se iba a utilizar más en ese sentido. Sí, yo trabajé en el Congreso, mi distinguido Michel, con esa ley. De hecho, dirigí la comisión que rindió el informe favorable. Es una ley bastante rígida que también, de alguna manera, pudiera ser utilizada para eso. Incluyó la parte fiscal. Sí, sin duda, incluyó todo. Y fue un proyecto también promovido por organismos internacionales y afortunadamente ni en el gobierno pasado ni en este gobierno pues ha sido utilizada para perseguir a nadie. Es bueno decirle a la gente que nosotros le damos mucha importancia a esto porque la gente cuando las cosas pasan y no se discuten, a la larga no sé de qué están hablando. Aquí lo que se está hablando con este tipo de leyes como la ley de lavado de activos y la extinción de dominio es cuando se incluye la parte fiscal, por ejemplo, que a usted le digan que si un día usted no pagó un ITEVI, guardando las distancias de los montos, ¿verdad? Sí. Usted tiene los mismos penalidades que si usted vendiera 1 kilo de cocaína. Así es, o se hubiera robado unos cuartos en el gobierno o hubiera atracado un banco. Es tan sencillo como eso. La parte fiscal, los impuestos se han tratado con el mismo comportamiento que eso lo incluye el proyecto ya y de hecho... Eso lo incluye ya. Sí, lo incluye. O sea, la gente entiende, ¿verdad? Eso está claro. Incluye bienes ilícitos fruto de cualquier actividad que se repute ilegal. Y los beneficios generados también por eso. También todo, lo persigue todo. Repito, independiente de la persona, independiente del ciudadano, porque lo que se persigue en el esquema de extinción de dominio es el bien de origen ilícito. Lo que pasa es que estamos aquí y ojalá que las autoridades llamen y expliquen todo eso, porque el año pasado lo hicieron y dieron una oportunidad con una ley que ustedes manejaron, que fue la famosa ley de sincerización de patrimonio, que le dieron la oportunidad, porque acuérdense algo, vivimos en un país donde todos los estudios dicen que el 90% de todo lo que todos nosotros tenemos, sabemos de dónde lo tenemos y posiblemente no son ilícitos, o 99% del país que no son, pero no lo pueden probar. Si a ti te dicen hoy, tráeme los recibos de impuestos de donde tú compraste tu casa, los impuestos que tú te sacaste ese dinero. Ah, no, porque mi hermano me fue mandando $1000 de Nueva York y usted está preso. Yo le diría a mis distinguidos amigos que a partir de la promulgación de esa ley, que en un día se reputará de cumplimiento en el Distrito Nacional y en 3 días en toda la geografía nacional. Estamos hablando que a partir de los 3 días de su promulgación y publicación en este caso, de su publicación en este caso, todo el que tenga algo debería comenzar a buscar
el último recibo, papelito o documento que pruebe de dónde sacó eso. Por ahí hay algunos libros escritos sobre el origen de alguna fortuna. También eso puede terminar en los tribunales. Sin duda. Evidentemente salvando el tema de la constitucionalidad, ¿verdad? Que entendemos Aquí que lo que sería se van a inconstitucional. poner, doctor, la Fuerza del Pueblo, vamos a salir un poquito de la parte del Congreso, ha venido realizando algunas declaraciones, fijando posiciones con respecto a cómo manejar la crisis en este momento. Tenemos un tema grande inflacionario, tenemos una crisis económica, tenemos altos precios en todo lo que tiene que ver. El gobierno ha venido realizando acciones con las que muchos estamos de acuerdo, porque sabemos que inclusive son acciones generales, son la misma medicina en todos los países. Posiciones de la Fuerza del Pueblo, ¿cuáles son con respecto al manejo de la crisis y de los altos costos? Mira, nosotros tenemos, mis distinguidos amigos, tres grandes males que están gravitando de forma medular en contra del pueblo dominicano, que es, en primer lugar, el desempleo. Eso figura en todos los estudios de mercado político y económico que se realizan. Voy a ir en orden de mención en esos estudios de los problemas que afectan al pueblo dominicano. En segundo lugar, el tema de la inflación y el alto costo de la vida. Eso incluye combustible, eso incluye alimentos, eso incluye transporte, eso incluye tarifa eléctrica, bueno, todo lo que evidentemente ha subido en los últimos meses está lacerando la economía familiar de los ciudadanos dominicanos. En tercer lugar, tenemos un problema grave de inseguridad ciudadana. Eso está provocando situaciones desesperantes a todo el pueblo dominicano. De ahí se desprenden otros graves problemas, pero fundamentalmente estos tres problemas son los que la Fuerza del Pueblo está promoviendo soluciones, exigiendo gerencia de esta crisis, porque si bien es cierto que la economía dominicana está siendo impactada gravemente por una crisis de índole internacional, los dominicanos y nuestro gobierno tienen la obligación de gerenciar efectiva y eficazmente esa crisis para mitigar sus impactos nacionales. Desgraciadamente, el pueblo está entrando en un proceso de desesperación, eso es claro, y peor aún, de falta de confianza y esperanza, lo que, sin lugar a duda, posibilita y está viabilizando el ascenso vertiginoso de la Fuerza del Pueblo y del presidente Leonel Fernández como una verdadera y segura opción presidencial en los comicios del año 2024. La Fuerza del Pueblo está ya preparada orgánicamente como partido para convertirse en el principal partido del sistema político dominicano a partir del año 2024 con el presidente Leonel Fernández. ¿Qué pudo haber hecho el gobierno para mitigar esos problemas que usted señala que no hizo? ¿En qué consiste el mal manejo de los asuntos económicos que ustedes tanto critican? La mala gerencia. Mire, nosotros entendemos, en primer lugar, que el fortalecimiento del sistema productivo nacional ha tenido que haber sido apuntalado con mucha más eficacia. También los planes sociales del gobierno dominicano, ante un panorama de crisis, el gobierno tiene que asumir el rescate socialmente hablando de sus ciudadanos con mayor vehemencia. La producción nacional tiene que motivarse a su máxima expresión porque mientras menos usted exporta, mientras menos usted importa, menos crisis, mientras menos producto usted importa, menos crisis también importa. Eso es elemental y natural. Y sobre todo, ha debido diseñar un esquema de subsidios mayores a los sectores que están siendo impactados por esta crisis.
Desde luego, no se Y el puede... gobierno tiene los recursos suficientes, porque ahora mismo se habla de que solo los combustibles han absorbido más de 20.000 millones de pesos. Una de las grandes dificultades de cualquier gobierno es gerenciar crisis con recursos limitados. Pero para eso el pueblo pone en manos de sus dirigentes políticos la conducción del Estado. Porque fuera muy fácil que los dirigentes políticos dirigiéramos el Estado en plenitud de recursos y de posibilidades económicas. Eso no es posible, mucho menos en países como el nuestro, en vía de desarrollo. Ahí es donde entra la capacidad gerencial de diseño de política, de creación de nuevas políticas para gerenciar una crisis internacional con un gran ente y factor nacional que le permita al gobierno pues sacar a flote al pueblo que dirige. Justamente los recursos nunca van a ser suficientes, pero es responsabilidad de los gobiernos, sobre todo, repito, en crisis, gerenciar la limitación de recursos para provocar que lo más rápido posible el pueblo dominicano, en este caso, pueda salir de la crisis. Bien, en el caso de la presentación que realizó la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral de su padrón de 1 millón ya de miembros del partido, ¿ese proceso culminó ahí o la Fuerza del Pueblo continúa un proceso de masificación de sus miembros? ¿Y cuál fue el proceso que se eligió para esto? Nosotros hemos estado conversando con los otros partidos y vemos el mismo PLD, y yo sé que está haciendo reinscribiendo toda su membresía y va por 500.000 porque comenzaron de cero. ¿Cuál es la situación de la Fuerza del Pueblo con respecto a ese millón ya millón sin lo de este fin de semana que fueron posteriores? Adelante. Nosotros ayer vimos el último informe de la Secretaría de Organización del partido que dirige el compañero Bautista Rojas Gómez, y al corte, al mediodía de ayer, teníamos nuestro padrón digital y en línea 1.192.000 ciudadanos. 1.200.000 ya. 192.000, 1.200.000 ciudadanos. Esto significa que estamos creciendo entre 2.000 a 2.500 miembros nuevos por semana. Un dato extraordinariamente importante que de manera particular a mí me sorprendió porque es un crecimiento. O sea que en este año le meten otro 1.5 millones. Sí, sin duda, esa es la meta. Nosotros cumplimos con la primera fase, que fue justamente el origen de la visita del presidente Leonel Fernández a la Junta Central Electoral. Le entregamos un padrón organizado, sincerado, auditado, de 1.091.000 ciudadanos. ¿Qué significa esto? Y me refiero al tipo de padrón, porque había sido uso y costumbre de los partidos políticos tener padrones desorganizados y sin ningún tipo de credibilidad. En el caso del viejo partido donde nosotros pertenecíamos, ese padrón llegó a 2.6 millones de ciudadanos, pero en el fondo, cuando ese padrón se auditó, terminó siendo el 45% de la militancia que existía realmente. Y eso era lo que ha ocurrido en todos los padrones, de que una parte tiene que ver con su abultamiento, sea espontáneo o intencional. En la Fuerza del Pueblo no hemos cuidado de eso, como partido nuevo, y hemos construido un padrón que está apegado a la realidad y a la legalidad. También teniendo en cuenta, desde luego, de que la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos dispone que la Junta Central Electoral, ojo con esto, tiene que auditar periódicamente los padrones de los partidos políticos. Eso lo establece la propia ley de partidos. Claro que no puede haber una gente en dos padrones. Sin duda. Inclusive en los partidos que los procesos serán abiertos de primaria, son abiertos, pero a menos que tú estés inscrito en otro partido. Claro, es lo que se conoce como el sistema de padrón semiabierto o desglosado. Por lo tanto, ya el abultamiento de los padrones en la práctica para los partidos no tiene sentido. Los partidos que tenían ya padrón tienen la desventaja de que deben de venir de atrás para adelante
auditar todo o definir un sistema de nueva inscripción. La Fuerza del Pueblo tomó todo esto en cuenta y si le hemos informado al pueblo dominicano que tenemos ya 1.100.000, en este caso al corte de ayer, casi 1.200.000 ciudadanos inscritos, es porque esa es la realidad. ¿Y qué tipo de vínculos se establecen entre las personas que figuran en el padrón y el partido político? Muy buena pregunta, y si me permite señalar lo siguiente. La Fuerza del Pueblo trabaja orgánicamente bajo dos esquemas. En primer lugar, la afiliación e inscripción o matriculación, y en segundo lugar, esa afiliación, como establece la ley 3318, que es el término que utiliza, pasa a un esquema de organización a través de direcciones de base, y las direcciones de base organizadas en direcciones medias, y estas direcciones a su vez medias conforman bloques de direcciones medias, y esos bloques de direcciones medias entonces pasan a formar las direcciones municipales, las direcciones de distritos municipales, las direcciones de distritos municipales y las direcciones provinciales. Y hay gente que se queda nada más como miembro. Como miembro, incluso hay otro sector de la población que se afilia como simpatizante, que necesariamente no es miembro del partido, y eso es lo que se organiza a través del sector externo, que también la Fuerza del Pueblo tiene un sector externo ya bastante sólido que lo dirige el compañero Roberto Rosario. Entonces, esos miembros del partido, los ciudadanos que se inscriben legalmente como miembros de la Fuerza del Pueblo, pasan a ser organizados en la médula básica del partido, que son las direcciones de base, y de ahí van ascendiendo, como lo hicimos nosotros, ¿verdad?, que venimos del otro partido, desde direcciones de base hasta la dirección política en este caso. Bien, definitivamente la Fuerza del Pueblo no le puede decir muchas cosas, pero de que ellos están en su organizado, saben lo que están haciendo, ellos en esto estamos claros. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Doctor Gracias. Henry Merán, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo.